Jesús, al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios, ven a la fiesta de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas
y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno y así nosotros. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. You all look just right. Our girls are very beautiful. Our boys are very handsome, right? Do you all always dress for church like this? Do you always dress up like this for church? No, right? Because this is special, isn't it? What's special? Who can tell me what's special about tonight? Why you're all dressed up in white, just like the day of your baptism. What's gonna happen tonight? Look at your parents. Do they look as nice as you do? Nope. They look good, but because it's not as special for them because they've probably already done this before. It's special for you. It's the first time that you're going to be able to do what? I know you guys know. You're just nervous because you're like, Father came down from the altar. Somebody can tell me. Raise your hand and tell me. What's special about tonight?
Okay, you all can go home. You must know what's special about tonight, that you've been waiting for. You can even tell me in Spanish if you want. ¿Qué es especial en este día para ustedes? ¿Qué significa esta misa de? ¿Qué cosa? Oh boy, this is bad. I didn't have to wait this long for the last class. Primera Comunión, see? First Holy Communion. At least give me a nod and say that you knew that, you were just nervous. When we receive Holy Communion, it might look like we're receiving bread. It might taste like we're receiving bread. It might look like we're receiving wine. And it might taste like we're drinking wine. But who is it that you receive? This one, every single one of you should know. You have to know this in order to receive this sacrament, at the minimum. It's not bread and it's not wine. It's someone. Say it loud so everybody can hear you. Say it loud. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. That's pretty exciting. I'd get dressed up for that. I have dressed up for that. I just realized I got something on my alb. The seminarians are supposed to tell me when I haven't. You failed. It looks like we're receiving bread and wine. It tastes like we're receiving bread and wine. But God performs a miracle every time the Mass is offered. Who's seen a butterfly before? Mariposa. Right? Okay, good. So you guys know what a butterfly is. Okay, so we start somewhere. But it wasn't always a butterfly, was it? Right? Don't butterflies start as little caterpillars? They look like little worms with lots of little tiny legs. And then they make a cocoon, right? They make a cocoon, and in that process of the cocoon, I can't exactly see what's going on inside of there, but when that cocoon opens up and the butterfly crawls forth, it's not the same thing, is it? There's a difference between a caterpillar and a butterfly. It's not the same thing. But what happens when it changes is that we can see the change. With Jesus, it's not that way. With the Holy Eucharist, we know that it changes because he tells us, this is my body, this is my blood. And we know that what it is changed. That it is the flesh and blood of Christ. But so that we might be able to share in a meal with him, a banquet, he makes it so that everything looks, smells, tastes the same. Because guess what happened? If what really should happen happened on that altar, and I said, this is my body, what would it turn into? It would turn into a piece of flesh. Would you eat that? I would not. Right? It would make us cannibals. We're not cannibals. And so he allows it to stay looking and tasting, feeling like bread and wine. But we know it's so much more. So that we might be able to eat of him and drink of him. And we welcome him in, and why you're dressed up the way you are is because for the first time he will be physically a guest in you. That's pretty cool, isn't it? To have Jesus, not just spiritually, but physically, as a guest. Now, have you guys had guests over to your house before? You're saying no. You're like, this is the first time I've been out for like the whole spring. You guys have had guests over, right? Family or friends, or maybe you have somebody important over, if you've maybe ever had a teacher or somebody important in your community. What would happen if, let's say, someone really, really important came over? Would your parents might give you things to do? To prepare? Like what? What might your parents ask you to do to prepare for somebody coming over for dinner? To clean the house, right? Got to get everything ready, pick up the toys, make sure that everything's vacuumed and cleaned, right? So I might be asked to clean the house because we're preparing for an important guest.
So how have we cleaned up in order to prepare for the important guest of Jesus? What did you have to do before you could come and receive your first Holy Communion? You cleaned something, didn't you? You're trying to cheat on the test with your dad, aren't you? What did we clean? We clean the house when the guest is coming to our house. But when the guest is coming into our heart, what do we clean? Our heart, right? We cleaned our heart. Through what sacrament? What sacrament did you participate in that you were really nervous about? Oh, I got to go and tell Father Carter everything that I've done that's not really good. What sacrament was that? El sacramento de reconciliación, right? Reconciliación. Also, we call it confesión, because the primary thing that we do is we know our sins and we confess them. So you've been prepared. So it's not only your dress or your suit or your tie or your veil that's white, it's also your heart. Washed clean, ready, worthy, receptive for that guest. But this is something that you're going to do again and again and again, right? Whether it's the sacrament of reconciliation, but definitely the sacrament of Holy Communion. And we can sometimes, things that we do over and over and over again, sometimes we don't value them as much, right? Because it loses the newness and the wonder and the awe, right? And so, this is something very important. We can always ask 3 questions before we go to Mass. First is, who is coming? Right? Who's going to come down on that altar? The second, who is he coming to? Right? Then we look at ourselves and say, am I ready to receive him? Right? If I remain in communion with him and he's going to nourish me, he's going to give me all the spiritual nutrients in that sacrament when I receive him. So we have to look at who is coming, who he's coming to, and then why is he coming. Every time we receive the Eucharist, we should always offer some intention. Maybe it'll be for our parents. Maybe it's because there's something imperfect in our life and we need God's help in order to become more holy or better at prayer or solve some situation. Always take something to offer to God. Always ourselves, our whole selves, but always take some special intention. So those 3 questions, who is coming? Who is he coming to? Why is he coming? And then afterwards, never forget at the end of every Mass to spend a few moments in thanksgiving. If you do this every time that you receive Holy Communion, it's going to be like a powerhouse in your heart and in your soul. It's going to be something that's going to keep you centered on Christ. And your life, that life that Christ promised in the gospel, where he who eats my flesh and drinks my blood lives in me and I in him, he'll continue to remain in you. He'll continue to give you strength. He'll continue to make you faithful. He'll continue to make you obedient to him. I got to go back to the first question to make sure that we know why we're here tonight. What is special about this Mass? What are you receiving? Back in the back. First Communion. And when we receive our First Communion, it looks like bread, it looks like wine. But who is coming into your heart? Who's coming? Who's coming? Who's coming? ¿Quién viene? Jesus. Who's coming? Yes. Who's coming?
Who's coming? Who's coming? Okay, that's the last one. You've already had your Holy Communion hand. Who's coming? Who's coming? Who's coming? Who's coming? Who's coming? Who's coming? Good. Now all together, who's coming? Good. Never forget that. And never be afraid to proclaim that truth. That it is Jesus who comes in order to bring you life everlasting. Racimo y trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. En torno al altar, somos sus invitados. En torno al altar, Él esperando está. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Tristeza y dolor corren por nuestros labios, pureza y amor trae nuestro Señor. Viene mi amor y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. Viene mi amor y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. Aleluya. La cena pascual, hoy hemos celebrado la cena pascual, signo de hermandad. Gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Racimo y trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolado por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juana Batista, Esteban, Matías y Barnabé, y de todos los santos, y acéptenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor al morir en la cruz. Cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. Solo en ti, oh Señor del amor, que comprende y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú. Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en
Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios os reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los espíritus que vagan por el mundo para arruinar a las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Castísimo Corazón de San José, todos los santos y ángeles de Dios. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre del Señor. Eating your body, drinking your blood, we become